Hola chicos, esta noche comenzamos con algo en lo que el mundo medieval destacó absolutamente, la paranoia. Así que antes de que te acomodes, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Y déjenme saber en los comentarios desde dónde se conectan y qué hora es allí. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todos los rincones del mundo. Ahora, atenúa las luces. Quizás enciende un ventilador para crear un suave zumbido de fondo. Y emprendamos juntos el viaje de esta noche. Los catadores reales, el trabajo más peligroso del palacio. Si fueras un rey medieval, lo más seguro que podrías comer era, literalmente nada. Porque la cocina real no era una cocina. Era una zona de peligro medieval donde cada olla, sartén y sirviente sonriente representaba un posible intento de homicidio. Los cocineros no solo preparaban comidas, llevaban a cabo, de forma involuntaria, y en ocasiones intencionada, una guerra bioquímica diaria. Imagínatelo. Entras en tu cocina como el hombre más poderoso del reino, e inmediatamente te reciben los aromas reconfortantes de carne hirviendo, pan quemado y ese pescado que debería haber sido enterrado hace meses. El jefe de cocina jura que está fresco, lo cual es medieval porque nosotros quitamos las moscas. Y eso antes incluso de que empiecen las teorías de la conspiración. Para protegerse, los reyes empleaban catadores. Un título prestigioso que suena noble hasta que te das cuenta de que se traduce como, por favor ingiera este guiso misterioso y dígame si le mata. Es el único trabajo donde sobrevivir al almuerzo se considera un ascenso. Estos catadores se atrevían a probar todos los platos. Si sobrevivían, el rey comía. Si no sobrevivían, el rey pedía comida para llevar. La comida para llevar significa más sopa, pero del otro cocinero, que parece menos asesino. Pero esta es la impactante verdad. Los gobernantes medievales no estaban exagerando. El envenenamiento era prácticamente un pasatiempo nacional. ¿Para qué molestarse en derrocar un trono mediante la guerra? Ejércitos en marcha, gastando dinero, sudando, cuando bastaría con espolvorear algo sospechoso en las gachas reales. Tomemos como ejemplo al rey Juan de Inglaterra. Los cronistas insisten en que envenenó al menos a un rival, lo cual, honestamente, tiene sentido. El hombre era lo suficientemente mezquino como para perder las joyas de la corona en un pantano. Así que envenenar a un pariente probablemente fue solo un miércoles cualquiera. Mientras tanto, el Imperio Bizantino convirtió el asesinato mediante la comida en un deporte competitivo. Los cortesanos intercambiaban venenos como los niños modernos intercambian cromos Pokémon. Algunos emperadores ni siquiera se molestaron en gobernar. Simplemente esperaron la cena, se agarraron el estómago dramáticamente y dejaron que el siguiente primo se hiciera cargo. Ni siquiera las cocinas papales eran seguras. Más de un cardenal falleció convenientemente justo antes de unas elecciones. Los cronistas culparon a la voluntad de Dios, que es medieval porque por favor no hagan preguntas sobre lo que flota en el vino. Sí, los reyes eran paranoicos, pero sinceramente no lo suficiente. Cada comida real era una teoría de la conspiración a la espera de confirmación. Cada tazón representaba una amenaza. Cada cucharada es un final de suspenso. En la Europa medieval, la supervivencia no dependía del coraje, la fuerza o la bendición divina. Se trataba de tener un catador que realmente te quisiera. La Europa medieval tenía dos grandes temores: cualquier cosa que se moviera en el bosque después del anochecer, y cualquier cosa que se moviera en el bosque después del anochecer mientras cantaba, lo que nos lleva directamente a la teoría de la conspiración más jugosa de la época. Cultos paganos secretos escondidos en los bosques, practicando rituales prohibidos bajo la luz de la luna, probablemente descalzos y definitivamente sin lavar. Los aldeanos juraban que esos grupos existían. La iglesia juraba que esos grupos existían. Los gatos del lugar probablemente juraban que esos grupos existían. Y por desgracia para la Edad Media, esta conspiración era absolutamente cierta. Pero antes de imaginar a hechiceros con túnicas invocando demonios, imagínate algo mucho más fiel a la historia. Un puñado de campesinos exhaustos se adentran sigilosamente en el bosque para cantar viejas canciones, quemar hierbas y esperar desesperadamente que las cosechas dejen de fracasar. La vida medieval era estresante. Pasaste medio año muriéndote de hambre y la otra mitad intentando no morir por las inclemencias del tiempo. Si encender una vela en el bosque y susurrar a los espíritus antiguos les brindaba consuelo, la gente lo iba a hacer. Y así lo hicieron.
Estos grupos no eran siniestros. Eran más bien grupos de apoyo ilegales con un incienso ligeramente mejor. Pero la Iglesia veía las cosas de otra manera. Todo aquello que no contara con el sello de aprobación de Roma era automáticamente considerado una conspiración satánica. Sacerdotes que se adentraron en el bosque armados con antorchas, agua bendita y absolutamente ninguna habilidad de supervivencia. Por lo general, tropezaban con un camino, gritaban a un búho y volvían a casa afirmando que habían asustado a un demonio. Pero de vez en cuando se topaban con algo real. Círculos de piedra que los lugareños aún usaban. Manojos de hierbas quemadas formando extraños dibujos. Símbolos tallados más antiguos que el cristianismo. Media docena de campesinos que realmente no querían hablar de sus aficiones. El más famoso de estos grupos secretos fue el de los Benandanti en el norte de Italia. Personas que afirmaban literalmente que abandonaban sus cuerpos por la noche para luchar contra las brujas y proteger sus cosechas. Y lo más sorprendente es que se lo creyeron. La Iglesia los interrogó esperando confesiones demoníacas, y en cambio obtuvieron un juego de rol medieval de los Vengadores. Luego estaban los sanadores mágicos del bosque, mujeres y algunos hombres que usaban hierbas, ungüentos, rituales a la luz de la luna y tal vez algunos cánticos suaves para tratar las enfermedades. El cultivo de hierbas no era ilegal a menos que fueras muy bueno en ello. Entonces, de repente, se convirtió en magia diabólica. Así que sí, los rumores eran ciertos. En la Europa medieval sí existían cultos paganos secretos que se escondían entre los árboles. No son malvados, ni monstruosos, simplemente están muy comprometidos con no dejar que la Iglesia les arruine el ambiente. Monjes espías, la red de inteligencia de la Iglesia. Si creciste imaginando a los monjes medievales como hombres pacíficos, copiando libros en silencio y horneando pan, lamento informarte que algunos de ellos eran básicamente la CIA con túnicas. Mientras los aldeanos rezaban, los nobles conspiraban y los reyes se preocupaban por su sopa. Los monasterios llevaban a cabo una misión sagrada muy diferente, recopilación de información. Y sí, eso es propio de la Edad Media para espiar. La Iglesia, al ser la institución más grande de Europa, necesitaba ojos en todas partes. ¿Y quién mejor que los monjes? Eran personas instruidas, calladas y ya entrenadas para observar el pecado humano con la intensidad de un gato crítico. Viajaban de monasterio en monasterio, recogían chismes disfrazados de confesiones y lo escribían todo en manuscritos cuidadosamente organizados. Podríamos llamarlos historiadores, pero el término más preciso es analistas de inteligencia con mejor caligrafía. Los dominicanos fueron los peores infractores, o los mejores, dependiendo de cuánto disfrutes de la paranoia organizada. Toda su orden se basaba en erradicar la herejía, lo que implicaba entrevistar a los aldeanos, interceptar cartas y vigilar a la gente demasiado de cerca. Si un hombre medieval estornudaba cerca de la escritura equivocada, aparecía mágicamente un fraile dominico que le hacía preguntas de seguimiento. Los monjes viajeros eran excelentes espías. Se movían libremente por los reinos, llevando cartas que nadie se atrevía a inspeccionar porque nadie quería ir al infierno por molestar a un monje. Muchos reyes pagaban en secreto a monjes para que les informaran sobre los escándalos de la corte, los movimientos de tropas y si sus nobles estaban planeando un banquete sospechoso. Era la versión medieval de un servicio de suscripción. Las cosas se volvieron aún más interesantes con el auge de la Inquisición. De repente la Iglesia contaba con toda una institución dedicada a recopilar información incriminatoria. Los monjes entrevistaban a herejes, interrogaban a los lugareños y anotaban los rumores más jugosos para enviarlos a sus superiores. Algunos informes eran muy graves. Levantamientos políticos, ritos paganos ilegales, rebeliones clandestinas. Otras parecen revistas de cotilleo medievales. El hermano Gregory relata que la esposa del zapatero fue vista por la noche llevando hierbas sospechosas, posiblemente de bruja. Se requiere mayor vigilancia. Por supuesto, no todos los monjes estaban involucrados en el espionaje, pero sí lo suficientes como para que la gente empezara a darse cuenta. Los aldeanos murmuraban que los monasterios lo sabían todo. Y no se equivocaban. Un monje podía entrar en un pueblo, comprar pan, hacer 3 preguntas educadas, y de repente
saber más sobre tu matrimonio que tu propia pareja. Así que sí, la conspiración fue real. Tras los cánticos y las velas, los monasterios medievales gestionaban una discreta red continental de información, secretos y vigilancia. Y a diferencia de la mayoría de las instituciones medievales, esta sí funcionó. Resulta que el arma más peligrosa en la Edad Media no era la espada, ni la ballesta, ni siquiera el estofado envenenado. Era un monje con muy buena memoria. Los caballeros templarios, banqueros, guerreros y conspiradores. Si le preguntaras a un europeo medieval qué hacían los caballeros templarios, probablemente te susurraría algo como, ya sabes, custodiar tesoros, guardar secretos, adorar cabezas misteriosas, controlar reyes, amenazar al papa, inventar la banca, invocar demonios, cosas nocturnas normales. A la gente medieval le encantaban las conspiraciones dramáticas y los templarios eran su objetivo favorito. Lo mejor de todo es que algo de eso era cierto. Los templarios comenzaron como un pequeño grupo de caballeros que juraron proteger a los peregrinos, nobles, santos, admirables. Pero entonces sufrieron una terrible maldición. Alcanzaron el éxito. En un siglo, eran tan poderosos que los reyes tenían que adaptar su paranoia a ellos. Los templarios poseían castillos, tierras, flotas de barcos y más dinero que la mitad de Europa. Eran, esencialmente, una combinación medieval de los Navy SEALs, la Reserva Federal y esa secta que tu tía investiga en Internet. Y con un gran poder viene una gran sospecha. Se rumoreaba que los templarios custodiaban un enorme tesoro. Por desgracia para Europa, esto era cierto. Fueron los primeros en crear un sistema bancario europeo. Los peregrinos depositaban dinero en Inglaterra y lo retiraban en Jerusalén, algo que resulta sospechosamente moderno para una sociedad que aún temía a los espejos. Los templarios llevaban registros cifrados, operaban bóvedas seguras y movían dinero con una eficiencia que aterrorizaba a los reyes y exasperaba a los recaudadores de impuestos. Además, estaban los rituales secretos. Los templarios se reunían en privado, celebraban ceremonias nocturnas y juraban promesas que ningún extraño podía presenciar. Naturalmente, esto llevó a Europa a suponer que veneraban una misteriosa cabeza cortada llamada Baphomet, que en la Edad Media significaba «no sabemos qué hacen, así que asumamos lo peor». La verdad. Sus rituales eran secretos porque implicaban confesiones, disciplina y normas organizativas. Aburrido. Pero la mentalidad medieval no podía aceptar el aburrimiento. Necesitaban drama. Y vaya si lo consiguieron. El rey Felipe IV de Francia, perpetuamente arruinado y muy hábil para culpar a los demás, decidió que los templarios eran herejes, lo que en la Edad Media significaba «quiero vuestras cosas». Fueron arrestados, torturados y obligados a confesar de maneras tan absurdas que hacen que las teorías conspirativas modernas parezcan tímidas. Pero aquí está el giro. Felipe no estaba del todo equivocado. Los templarios sí poseían un tesoro, sí dirigían un imperio financiero secreto y sí ocultaban información al público. No información demoníaca, sino procedimientos bancarios y códigos militares. Pero para la Europa medieval eso era prácticamente lo mismo. Así que sí, los templarios fueron víctimas de mentiras, pero también culpables de ser demasiado poderosos para su propio bien. Su secretismo no era magia negra, era una buena contabilidad, que en la Europa medieval era prácticamente brujería. La Iglesia y la peste negra, información privilegiada. En fin, cuando la peste negra azotó Europa en 1347, la gente, naturalmente, empezó a buscar respuestas.
¿Qué la causó? ¿Cómo se propagó tan rápido? ¿Por qué parecía preferir las ciudades superpobladas y a los hombres que nunca se lavaban las manos? La mayoría de los aldeanos culpaban a los demonios, al aire viciado o a la extraña cabra de sus vecinos. Pero surgió una teoría conspirativa particularmente jugosa. La iglesia sabía más sobre la plaga de lo que admitía públicamente, y de forma inquietante, esta vez la conspiración no estaba del todo equivocada. El papado y el alto clero tenían acceso a informes médicos, cartas de comerciantes y bitácoras de barcos que la gente común jamás veía. Sabían cuándo se propagaban los brotes por las ciudades portuarias. Sabían cuándo colapsaban las rutas comerciales. Sabían que monasterios enteros caían como moscas. Y mientras los campesinos seguían en el campo preguntándose por qué su vecino de repente se llenaba de forúnculos, los obispos, en silencio, hacían las maletas y se trasladaban temporalmente a villas rurales con mucha mejor ventilación. Para ser justos, el clero medieval no eran médicos. La mitad creía que la enfermedad provenía de los humores corrompidos y la otra mitad de la leve irritación de Dios. Pero sí tenían una ventaja innegable: la información. Y la información en la Edad Media se movía más despacio que un campesino un lunes por la mañana. Hay constancia de obispos que cerraban las puertas de las ciudades antes de las oleadas de peste sin dar explicaciones. Los monasterios se cerraban desde dentro. El clero se advertía unos a otros mediante cartas cifradas con frases como «El barco trae malas noticias», que en la Edad Media significaba «No salgas, todo está en llamas». Aún más sospechosas eran las órdenes de cuarentena. Algunas se emitieron antes de que la peste llegara visiblemente a la región, lo que significa que alguien, en algún lugar, sabía algo. Los comerciantes también lo notaron. Los mercaderes venecianos escribieron sobre extrañas advertencias de funcionarios de la iglesia que les indicaban que evitaran ciertos puertos una semana antes de que la peste estallara allí. Eso no es una profecía divina. Eso es información privilegiada, con pasos adicionales. Mientras tanto, el consejo oficial dado al público fue menos útil. Se les decía a las personas que se arrepintieran, rezaran con más fervor, quemaran hierbas aromáticas o evitaran la alegría excesiva. Sí, en serio, la alegría se consideraba un riesgo de peste. La Europa medieval estaba verdaderamente comprometida con el sufrimiento. Entonces, ¿la Iglesia ocultó cosas intencionalmente? Probablemente no con mala intención, pero sin duda se priorizaron a sí mismos y retuvieron advertencias oportunas porque no querían causar pánico, perder autoridad o admitir que no tenían idea de cómo detenerla. Al final, los campesinos no estaban equivocados. Alguien sabía más. Simplemente no lo compartía. Monjes asesinos, los sicarios sagrados. Si te imaginas a los monjes medievales como hombres pacíficos, tarareando himnos y cuidando jardines de hierbas, es hora de cambiar esa imagen en llamas. Porque ocultos entre los textos sagrados y los cantos, había ciertos especialistas, caballeros discretos, solucionadores de problemas, hombres que podían recitar los salmos de memoria, y también eliminar a un rival político sin interrumpir el ensayo del coro. Sí, la Europa medieval tenía asesinos enclaustrados. Y no, esto no es el argumento de una dudosa serie de Netflix. Fue real. Estos hombres no eran monjes por vocación espiritual. Eran monjes por conveniencia. Ingresar en un monasterio te daba refugio, comida, protección legal y la posibilidad de viajar entre reinos sin que nadie preguntara por qué llevabas una bolsa sospechosamente pesada.
Los hábitos monásticos eran básicamente la versión medieval de un pase VIP con acceso total. ¿Y quién contrataba a estos sicarios sagrados? Nobles, por supuesto. La misma gente que ya intentaba envenenarse la sopa unos a otros. Si un noble quería que algo se hiciera en silencio, con eficiencia y con una negación plausible, no enviaba a un caballero. Los caballeros eran ruidosos, los caballeros presumían, los caballeros tropezaban con su propia armadura. No, enviaba a alguien a quien no se le debían hacer preguntas. Estos monjes a menudo eran hermanos legos, miembros del monasterio que realizaban trabajos manuales y no se dedicaban a copiar manuscritos. Tenían brazos fuertes, pocos testigos y una excelente excusa para viajar. Estoy coleccionando limosnas. Nada sospechoso, salvo la daga escondida bajo la túnica. Las crónicas nunca mencionan abiertamente la existencia de estos hombres, pero dejan pistas, demasiadas pistas. Un noble muere misteriosamente, un rival político cae, convenientemente, por una ventana. Un terrateniente obstinado se arrepiente de repente, dona todo a la iglesia y desaparece. Aparecen monjes en cartas quejándose de hermanos que no observan la disciplina espiritual, lo que en el lenguaje monástico significa que alguien se escapa por las noches y no sabemos a dónde va. Incluso hay casos documentados de monjes sorprendidos con armas, disfraces o correspondencia herética. Ninguno confesó, por supuesto. Los monjes tenían una excelente capacidad para disimular, y la ventaja añadida de insinuar que cualquier acusación era un ataque contra Dios mismo. Y los reinos lo toleraban. ¿Por qué? Porque los monasterios resolvían los problemas con eficiencia, discreción y sin apenas consecuencias. Sí, los aldeanos medievales murmuraban que algunos monjes eran más peligrosos de lo que sugerían sus sermones. Y por una vez tenían toda la razón. Tras las velas y los salmos, algunos monasterios albergaban hombres que podían interceder por tu alma y enviarte a un encuentro personal con Dios. Las primeras cazas de brujas, antes de la histeria oficial. Cuando se piensa en la caza de brujas, se imaginan los siglos XVI y XVII. Hogueras, sombreros puntiagudos, hombres furiosos gritando que Satanás se escondía en sus cabras. Pero lo cierto es que la caza de brujas secreta existía mucho antes de que se pusiera de moda. La Europa medieval no esperó al Renacimiento para entrar en pánico. Ya estaban aterrorizados y, en algunas cosas, tenían razón. Antes de la histeria colectiva contra las brujas, los aldeanos hablaban en voz baja de mujeres sabias que recogían hierbas por la noche. No eran hechiceras que volaban en escobas. Eran las curanderas, parteras y terapeutas locales. Aquellas a las que se acudía cuando no se podía pagar un médico, lo cual era frecuente porque, en la Edad Media, los médicos solían recomendar la desangración. Estas mujeres conocían las plantas, curas, venenos, partos y cómo hacer desaparecer el dolor de cabeza del marido, a veces para siempre. Su conocimiento era extremadamente valioso, lo que inmediatamente despertó las sospechas de la Iglesia en la Europa medieval, donde saber cosas era prácticamente un delito. Así, los pueblos crearon sus propias teorías conspirativas. Estas mujeres formaban parte de una red secreta, compartiendo conocimientos prohibidos a la luz de la luna. Las hierbas eran mensajes cifrados, las cuerdas anudadas, símbolos de protección. Las reuniones nocturnas eran reuniones estratégicas. Y aunque todo suena dramático, no estaba del todo equivocado. Existían redes de sanadoras que se formaban entre sí, transmitían conocimientos y compartían remedios peligrosos en secreto para que la Iglesia no las acusara de brujería. Pero se cometieron errores.
Algunas mujeres curaban enfermedades que la iglesia no podía curar. Algunas predecían tormentas mejor que los sacerdotes. Algunas arreglaban matrimonios con pociones de amor, que sin duda violaban varios mandamientos. Naturalmente, esto significaba que tenían que estar aliadas con Satanás. Cuando moría el ganado, culpaban a la sanadora. Cuando las cosechas fracasaban, culpaban a la sanadora. Cuando tu marido se escapaba a las cruzadas porque no dejabas de insistirle para que arreglara el orinal, seguramente el curandero había lanzado un hechizo. Y sin embargo, tras la histeria, la teoría conspirativa escondía un atisbo de verdad. Existían reuniones secretas de practicantes de magia, solo que su magia no era más que ciencia, hierbas y experiencia. En un mundo regido por la superstición, la competencia parecía sobrenatural. Así pues, los aldeanos medievales comenzaron a cazar brujas mucho antes de que existieran los manuales oficiales. Las acusaban en los tribunales locales, las interrogaban en los graneros y en ocasiones intentaban ahogarlas en los ríos. Estas primeras cacerías de brujas eran chapuceras, caóticas y extremadamente poco profesionales, pero trágicamente reales. La ironía reside en que las únicas brujas que realmente existían eran las que intentaban mantener a todos con vida, lo cual, en la Edad Media, resultaba sospechoso. Reyes fingiendo su muerte, Federico II y otros misterios. Los reyes medievales eran dramáticos. Les encantaban los grandes gestos, los discursos heroicos, las guerras innecesarias, y ocasionalmente fingir su propia muerte, o al menos hacer creer a todos que la habían provocado. Y lo más sorprendente es que la gente medieval lo sospechaba. Lo comentaban en voz baja en las tabernas, transmitían rumores de generación en generación, y en al menos un caso deliciosamente enrevesado, su teoría conspirativa no estaba del todo equivocada. Aparece entonces Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Un hombre tan excéntrico, tan inteligente y tan adelantado a su tiempo, que Europa, sinceramente, no sabía qué hacer con él. Hablaba varios idiomas, le apasionaba la ciencia, escribía poesía y tenía un zoológico personal, lo que automáticamente lo convertía en sospechoso ante los ojos de los campesinos medievales, quienes creían que cualquier hombre al que le gustaran los libros probablemente se relacionaba con demonios. La muerte de Federico II en 1250 fue grandiosa, pública y presenciada. La Iglesia respiró aliviada. Europa lo enterró. Todos siguieron adelante, excepto que no, porque casi de inmediato se extendieron rumores de que Federico no estaba muerto. Simplemente se escondía, descansaba, esperaba, preparándose para regresar y reclamar el imperio como una especie de Batman medieval, pero con peor armadura y mejores aficiones a la cetrería. Surgieron cultos enteros en torno a esta idea. La gente afirmaba haberlo visto vagando por los bosques disfrazado. Los mercaderes contaban que se habían encontrado con un misterioso noble que le pagó con la antigua moneda de Federico. Un pescador insistía en que el emperador le había pedido indicaciones. Los campesinos juraban que una figura encapuchada que asistía a misa en Sicilia tenía la misma postura que Federico, algo muy específico que se nota a menos que uno esté obsesionado. Uno pensaría que se trataba de un típico delirio medieval, pero entonces las cosas se complicaron. En medio de este caos apareció Ricardo de Eastwell, un hombre que siglos después afirmaba ser el hijo secreto de Ricardo III. Otro forastero sospechosamente culto y refinado que se negaba a explicar su pasado. Hablaba latín. Conocía la etiqueta real.
tenía la presencia de alguien que jamás se ocupaba de sus propios asuntos. Los historiadores aún debaten sobre él. En ambos casos, algo no cuadra. Los gobernantes medievales a veces organizaban despedidas dramáticas, desaparecían durante meses o cambiaban de identidad por seguridad política. Y dado que los registros eran básicamente como que alguien los escribiera antes de derramar vino sobre ellos, ¿quién podía confirmar nada con certeza? Así que sí, la teoría de la conspiración se sostenía sobre bases inestables pero tentadoras. A veces los reyes no morían, se retiraban en secreto, dejando que los demás se encargaran de las consecuencias. Un desastre. Y, en cierto modo, ¿quién podría culparlos? Si vivieras en un mundo de plagas, rebeliones, cruzadas y sopa envenenada, tú también fingirías tu muerte. Pozos envenenados, táctica de guerra y paranoia. Pocas cosas aterrorizaban más a los europeos medievales que el agua. Ni los demonios, ni la peste, ni los impuestos. El agua. Porque el agua era impredecible. Podía nutrir tus cosechas, ahogar a tus hijos o sembrar la discordia antes del desayuno. Así que, cuando la gente empezó a morir misteriosamente, los aldeanos hicieron lo que siempre hacían: culpar al pozo más cercano. La teoría de la conspiración de los pozos envenenados se extendió como la pólvora. Si una familia enfermaba, era culpa del pozo. Si moría el ganado, era culpa del pozo. Si el pan se quemaba o tu primo tropezaba con una gallina, el pozo estaba claramente maldito. La Edad Media tenía una relación muy flexible con la causa y el efecto, pero bajo el pánico y los gritos se escondía una verdad siniestra. A veces, los pozos sí estaban envenenados, no por brujas, demonios o nubes de formas sospechosas, sino por pueblos rivales, ejércitos invasores y algún que otro vecino furioso. Durante los asedios medievales, envenenar los pozos era prácticamente una práctica habitual. Los ejércitos arrojaban animales muertos, plantas tóxicas o cualquier cosa particularmente repugnante al suministro de agua del enemigo. Nada dice: ríndete como encontrar una cabra en descomposición flotando en tu cubo. Incluso los manuales de asedio lo recomendaban. Imagínese a un guía militar que aconseja con toda tranquilidad el paso 3: sabotear las tuberías. Sin embargo, los pueblos europeos desconocían las tácticas de asedio. Así que, cuando la gente empezó a morir a kilómetros de cualquier campo de batalla, los aldeanos inventaron sus propias explicaciones. Los forasteros eran los principales sospechosos. Un viajero de paso, envenenador. Un mercader de hierbas, sin duda, un envenenador. Alguien que pareciera saber leer, mejor ni hablar. Uno de los ejemplos más oscuros ocurrió durante la Peste Negra, cuando algunos pueblos acusaron a las comunidades judías de envenenar los pozos. No era cierto, pero la tragedia pone de manifiesto hasta qué punto la conspiración estaba arraigada en las mentes medievales. El agua era peligrosa, misteriosa y perfecta para las acusaciones. Y sin embargo, incluso en tiempos de paz, los pozos podían volverse tóxicos. La lluvia arrastraba los desechos en ellos. Ratas muertas caían dentro. Hojas mohosas fermentaban hasta convertirse en un batido medieval de muerte. La mayoría de los pozos eran esencialmente agujeros sin filtrar en la tierra, rodeados de gente que se bañaba una vez al año y creía que los gérmenes formaban parte de la astrología. Entonces, ¿estaban envenenados los pozos? Técnicamente sí, pero principalmente por bacterias, algo que la gente medieval habría considerado brujería. En fin, la ironía es dolorosa. Los aldeanos medievales se aterrorizaban unos a otros con historias de envenenadores secretos,
mientras que la naturaleza se encargaba de la mayor parte del envenenamiento gratuitamente. Pero cuando el mundo entero parece inestable, se buscan respuestas sencillas. Y en la Edad Media, la respuesta más sencilla a todo era que el pozo era el culpable. Impostores de la realeza. Cuando los príncipes perdidos reaparecían, la Europa medieval adoraba una buena crisis de identidad. Si alguien llegaba al pueblo afirmando ser un príncipe perdido hacía mucho tiempo, la gente no lo cuestionaba. Inmediatamente organizaban un banquete, discutían sobre el linaje y empezaban a afilar horcas por si acaso. Y esto no se debía a que la gente medieval fuera crédula. Lo eran, pero eso no viene al caso. Se debía a que los impostores de la realeza eran algo frecuente. En un mundo sin fotografía, huellas dactilares, registros dentales o incluso la ortografía consistente de los nombres, identificar a alguien era básicamente una suposición colectiva. ¿Tiene aspecto de rey? Era la versión medieval de una investigación de antecedentes, y tener aspecto de rey generalmente significaba tener todos los dientes y no oler a cebolla. Surge entonces uno de los casos más extraños. Ricardo de Eastwell, según relatos locales, apareció en Kent en el siglo XV, afirmando con suavidad, cortesía y misterio ser el hijo secreto de Ricardo III. Una afirmación audaz. Pero luego demostró habilidades que ningún campesino común tendría. Leer latín, escribir con elegancia, usar los utensilios correctamente y no inmutarse cuando se mencionaban los impuestos. Un comportamiento sospechoso, sin duda. Nunca lo admitió abiertamente, pero lo insinuó fuertemente. Y dado que la Inglaterra medieval adoraba el drama, la gente le creyó. Siglos después, los historiadores aún debaten sus orígenes, porque los detalles coinciden demasiado bien. Los registros medievales bien podrían haberse hecho en servilletas, por lo que la posibilidad sigue deliciosamente abierta. Pero Ricardo no estaba solo. La Europa medieval estaba plagada de miembros de la realeza resucitados. Un ejemplo popular es el de Anastasia de Polonia, quien murió joven, supuestamente solo para que varias mujeres aparecieran después afirmando ser ella, con todo el conocimiento de la corte y gestos sospechosamente familiares. Regiones enteras entraron en guerra por determinar si alguien era o no una princesa, porque nada representa mejor un gobierno sano que un campo de batalla lleno de hombres gritando, definitivamente es ella, sin tener ni idea de su aspecto. Y luego estaban los casos en los que los impostores no eran impostores en absoluto. Durante las crisis, algunos gobernantes huían, se escondían o intentaban escapar de un asesinato disfrazándose. Un rey o príncipe de paisano no era una teoría de la conspiración. Era una estrategia de seguridad, lo que significaba que cada historia de un misterioso desconocido tenía una fina capa de verdad. El verdadero problema era que la política medieval adoraba los giros argumentales. Si un miembro de la realeza moría en circunstancias sospechosas, lo cual era frecuente, la gente inmediatamente asumía que el cuerpo era falso, que la muerte había sido fingida o que el gobernante vivía de incógnito en algún lugar, probablemente lamentando cada decisión que lo llevó a la monarquía. Así que sí, los impostores de la realeza eran una conspiración medieval. Y esa conspiración se hizo realidad con tanta frecuencia que finalmente Europa dejó de preguntarse, ¿es esto posible? Y pasó a preguntarse, vale, ¿cuál de los primos se hace el muerto esta vez? Bóvedas de libros prohibidos. Los archivos secretos de la Iglesia. Si alguna vez te has preguntado cómo era el equivalente medieval de una sección restringida,
Imagina una pequeña habitación polvorienta dentro de un monasterio, cerrada con 3 cerrojos y custodiada por un monje con aspecto de no haber dormido desde la Tercera Cruzada. Dentro, estanterías llenas de libros que la iglesia no quería que nadie leyera, y de los que los aldeanos murmuraban como si fueran objetos malditos. Y aquí viene lo sorprendente. Estas bóvedas de libros prohibidos existieron de verdad. La iglesia controlaba la mayor parte de la educación en la Europa medieval. Si querías leer, escribir o hacer algo más intelectualmente estimulante que contar ovejas, tenías que pasar por sus filas. Naturalmente, esto significaba que también controlaban lo que no se podía leer. Todo aquello que amenazara su autoridad, contradijera las escrituras o sugiriera que la tierra era algo tan escandaloso como redonda, fue discretamente retirado de circulación. Pero no lo quemaron todo. Quemar es un proceso sucio, humeante, y que atrae a campesinos que sin duda harán preguntas que nadie quiere responder. En cambio, almacenaban los textos prohibidos en archivos especiales conocidos como armaria, scriptorium de bóveda, o en algunos casos, literalmente en una habitación cerrada con llave, a la que nadie entraba excepto el hermano Thomas, que parecía culpable cada vez que salía. ¿Qué había dentro? Una mezcla sorprendentemente ecléctica. Existían evangelios heréticos que proclamaban opiniones que podían acarrearte un interrogatorio más rápido de lo que se tarda en decir Inquisición. Existían obras de ciencia árabe que eran claramente correctas, pero que resultaban inconvenientemente avanzadas con respecto a la doctrina cristiana. Existían tratados médicos que trataban la anatomía de una manera que hacía desmayar a los obispos. Incluso había antiguos manuscritos paganos que los monjes copiaban con fines de investigación, lo cual es medieval para tenía curiosidad y no quería meterme en problemas. Lo mejor de todo es que los funcionarios de la iglesia discutían regularmente sobre estas bóvedas. Algunos creían que ese conocimiento debía preservarse para las generaciones futuras. Otros creían que ese conocimiento debía permanecer oculto para siempre porque planteaba demasiadas preguntas incómodas. Preguntas como, si este texto pagano predice correctamente un eclipse, ¿sobre qué otras cosas acierta? Silencio, movimientos incómodos, un obispo tosiendo ruidosamente para evitar más discusión. Estas bóvedas no eran meros rumores, eran políticas. Cuando los inquisidores se apoderaban de las bibliotecas de los herejes acusados, no lo destruían todo. Lo catalogaron, lo estudiaron, lo archivaron. El conocimiento, incluso el conocimiento prohibido, era poder. La conspiración existía, porque la gente presentía exactamente lo que estaba sucediendo. En algún lugar de esos monasterios había libros que podían cambiar mentalidades, desafiar la autoridad o revelar verdades para las que la Europa medieval simplemente no estaba preparada. Lo mismo ocurría con las aldeas. Bien, absolutamente. Detrás del incienso, detrás de los cánticos y detrás de las puertas de roble cerradas con llave, la iglesia guardaba un tesoro de conocimiento cuidadosamente conservado. Y como ocurría con todos los tesoros en la Edad Media, la mejor manera de protegerlo era fingir que no existía. La guerra secreta de las ciudades-estado italianas. Si hubo un lugar en la Europa medieval donde la conspiración no era una teoría, sino una opción de vida cotidiana, ese fue Italia. Venecia, Florencia, Milán, Génova, Siena, todos lugares hermosos hoy en día, pero en la Edad Media eran básicamente películas de gánsteres de alto presupuesto con mejor arquitectura. Estas ciudades-estado pasaron siglos fingiendo ser pacíficos centros comerciales,
mientras libraban en secreto una guerra silenciosa e incesante de espionaje, sobornos y diplomacia clandestina. Y durante años, los italianos murmuraron sobre un conflicto secreto que se ocultaba bajo las alianzas y tratados oficiales. Una guerra oculta de espías, saboteadores, cartas cifradas y accidentes que parecían ocurrir únicamente a personas políticamente incómodas. La conspiración sonaba dramática, incluso teatral. Lamentablemente, todo era cierto. Como ves, las ciudades-estado italianas eran extremadamente celosas. Si Florencia ganaba dinero, Siena tenía una crisis. Si Venecia firmaba un acuerdo comercial, Génova montaba en cólera. Si Milán construía una torre ligeramente más alta que las de sus vecinos, estallaba una disputa que duraba 3 generaciones. Estos lugares competían en todo: comercio, banca, arquitectura, moda, asesinatos. Sí, los asesinatos se consideraban logros culturales. De este caos surgió uno de los sistemas de espionaje más sofisticados de la Europa medieval. Venecia, en particular, era legendaria. El gobierno veneciano creó todo un consejo de inteligencia secreto, con mensajes cifrados, vigilancia financiera, interceptaciones diplomáticas y una red de espías esparcidos por Europa como confeti paranoico. Sus enemigos les temían, sus aliados les temían, incluso los venecianos les temían. Venecia también contaba con los tristemente célebres buzones públicos, Boca di Leone, donde los ciudadanos podían denunciar anónimamente conspiraciones, delitos o que su vecino actuaba de forma sospechosamente italiana. Estos mensajes fueron revisados por un consejo secreto que decidió qué debía ser investigado, desalentado o eliminado discretamente. Italia no inventó el Estado profundo, simplemente le dio mejores atuendos. Mientras tanto, Florencia contaba con su propia red de espionaje integrada por la familia Medici, tan rica que probablemente podrían haber comprado el concepto de honestidad y aún así haber dicho, bueno, quizá más tarde. Florencia se especializó en sobornos y manipulación bancaria. Milán se especializaba en la intimidación. Génova se especializaba en sabotaje naval. Siena se especializaba en fingir que no se metía con nadie, cuando en realidad se metía en todo. El resultado fue una guerra constante y silenciosa. Ni ejércitos marchando, ni banderas ondeando, solo comerciantes desapareciendo, cartas reescritas, alianzas rotas de la noche a la mañana y tratados perdidos accidentalmente en incendios. Así que sí, los teóricos de la conspiración tenían razón. Italia no solo libraba guerras, lideraba todas las guerras, pero con discreción, cortesía y siempre con un estilo impecable. Linajes sagrados ocultos, los secretos genealógicos de la nobleza. Mucho antes de que el Código da Vinci convenciera a medio Internet de que Jesús tenía una familia secreta que vivía cómodamente en Francia, la Europa medieval ya estaba obsesionada con los linajes sagrados, los herederos ocultos y las genealogías escandalosas. La conspiración era simple. Las familias nobles descendían secretamente de ancestros sagrados o reales y ocultaban las pruebas. Los aldeanos lo susurraban. Los nobles lo negaron. Los cronistas lo registraron con el ímpetu de hombres que disfrutaban más del chisme que del periodismo. Y lo mejor de todo es que algo de eso era cierto. En la Europa medieval, la legitimidad lo era todo. No se podía gobernar ni una aldea, mucho menos un reino,
sin exhibir el árbol genealógico como una reliquia sagrada. Pero los árboles genealógicos en la Edad Media eran complicados. Hubo infidelidades, hubo guerras. Ocasionalmente aparecía algún bebé misterioso durante una peregrinación. La gente fingió no darse cuenta. Todo fue muy cortés y profundamente sospechoso. Así pues, los nobles idearon una solución. Oculta las ramas que te hacen ver mal y exagera las que te impresionan. De repente, la mitad de las familias nobles de Europa afirmaban descender de Carlomagno, un hombre que, si estos linajes fueran exactos, habría engendrado aproximadamente 4.000 hijos. Otros afirmaban tener antepasados troyanos, emperadores romanos o el rey David. Los genealogistas medievales no eran historiadores, eran escritores creativos con plumas. Pero bajo toda esa palabrería existían auténticos linajes ocultos. Cartas descubiertas siglos después revelaron que niños reales y legítimos eran colocados discretamente en monasterios, hogares de acogida o fincas rurales remotas con la vaga instrucción: críen a este niño y no hagan preguntas. Algunos reaparecieron, otros no. Algunos tuvieron descendientes que descubrieron 500 años después que su tatarabuela no era campesina después de todo. Era la hija secreta de un duque con escaso autocontrol. Uno de los ejemplos más jugosos involucra a la dinastía capetiana de Francia, que apoyó financieramente en secreto a ciertas casas nobles durante generaciones. Casas sospechosamente conectadas con bebés reales desaparecidos. Mientras tanto, los cronistas ingleses dejaron constancia de herederos ocultos que vivían bajo nombres falsos durante las guerras civiles, esperando el momento oportuno para reclamar el trono, lo que generalmente significaba nunca, absolutamente nunca. Y luego está la Iglesia. Los monjes a veces escribían notas irritadas como: «Nos han confiado otro niño noble», origen desconocido que en clave medieval significaba: «Alguien ha dejado otro bebé y nadie nos dice de quién es». ¿Existía, pues, alguna conspiración en torno a los linajes sagrados? Sí, pero no porque fueran sagrados. Eran secretos porque se trataba de asuntos escandalosos, herederos ocultos, identidades intercambiadas, hijos de conveniencia política, todo ello escondido tras gruesos muros de castillo. La Europa medieval no necesitaba descendientes míticos de Cristo. Ya tenía suficiente drama real como para durar hasta el Apocalipsis. Redes subterráneas de supervivencia, judíos y musulmanes en Europa. Cuando los cristianos medievales murmuraban sobre redes secretas judías y musulmanas que operaban bajo la superficie de Europa, imaginaban algo dramático. Conspiradores en la sombra, intercambiando mensajes cifrados, tramando rebeliones y coordinándose entre reinos, como una especie de Illuminati medieval. Naturalmente, la Iglesia entró en pánico. Los reyes entraron en pánico. Los aldeanos entraron en pánico y las cabras entraron en pánico. Porque las cabras siempre entran en pánico. Pero aquí está el giro inesperado que casi ninguna persona medieval estaba preparada para ello. Las redes existieron de verdad, pero no por las siniestras razones que la gente imaginaba. No estaban planeando la dominación mundial. Estaban planeando su supervivencia. Durante la Edad Media, las comunidades judías y musulmanas fueron frecuentemente perseguidas, sobrecargadas de impuestos, expulsadas o, en los martes particularmente tensos, acusadas de envenenar pozos, invocar demonios o mirar el pan con demasiada suspicacia. Así pues, para evitar la extinción, estas comunidades crearon sistemas subterráneos de comunicación y escape, tranquilos, sutiles,
y absolutamente sin intención de derrocar nada excepto su propia desgracia. Estas redes incluían casas seguras, rutas codificadas, comerciantes comprensivos y médicos que viajaban disfrazados. Familias enteras huyeron a través de las fronteras utilizando señales previamente acordadas, una lámpara en una ventana, un marco de puerta arañado o una frase como «¿Es buena la cosecha de granadas este año?», lo cual era un código medieval para decir «Hola, estoy en peligro y quiero irme inmediatamente». Las comunidades judías mantenían rutas de tránsito informales que se extendían desde Francia hasta Renania y la península ibérica, y cada parada estaba supervisada por alguien que había dominado el antiguo arte de fingir que no ocurría nada sospechoso. Mientras tanto, las comunidades musulmanas de España y el norte de África mantenían rutas de escape transeuropeas, trasladando con notable eficacia a fugitivos, eruditos y familias perseguidas. En comparación con la mayoría de las instituciones medievales, que funcionaban como un burro cojeando en medio de la melaza, estas redes eran sorprendentemente competentes. Por supuesto, los cristianos interpretaron esta competencia como prueba de conspiración. Si un grupo perseguido lograba sobrevivir, eso claramente significaba que estaban tramando algo. La lógica era propia de la Edad Media. Escaparon del peligro. Cuanto más sospechoso, mayor es el peligro. Y sin embargo, tras la histeria, estos sistemas subterráneos salvaron innumerables vidas. Preservaron el conocimiento, protegieron a las familias y mantuvieron vivas las tradiciones culturales durante siglos de hostilidad. Algunos historiadores incluso sostienen que sentaron las bases para los movimientos de resistencia posteriores y más organizados durante el Renacimiento. Irónicamente, los únicos teóricos de la conspiración medievales que acertaron en esto fueron los que pretendían hacer daño. Intuían que existía una red invisible, y así era. Simplemente malinterpretaron todo su propósito. No era una amenaza, fue un salvavidas. Así que sí, la conspiración fue real. Pero en lugar de planear la caída de Europa, estas redes estaban haciendo algo totalmente atípico para la Edad Media. Ayudaban a la gente. La economía sumergida medieval, el mercado negro, que movía Europa. La Europa medieval se regía oficialmente por el feudalismo. Reyes, nobles, campesinos, deberes, diezmos e impuestos que no tenían absolutamente ningún sentido para nadie, incluyendo a quienes los recaudaban. Este era el sistema del que todo el mundo hablaba. El sistema está redactado en estatutos. El sistema del que predicaban los sacerdotes, mientras ignoraban sus propios hábitos financieros. Pero bajo esa superficie maravillosamente disfuncional existía otro sistema, un laberinto silencioso, extraoficial y no regulado de tratos, favores, mercados ilegales y acuerdos bajo la mesa, conocido hoy como la economía sumergida en términos medievales. Así es como funcionan las cosas, hijo mío. Y aquí viene lo divertido. Todos fingían que no existía mientras participaban en ello a diario. La conspiración era la siguiente. Grupos de ladrones, contrabandistas, prestamistas y campesinos con gran capacidad de adaptación operaban al margen de la ley, formando redes que se extendían por ciudades e incluso reinos. Rutas comerciales secretas, mercancías del mercado negro, préstamos ilegales, sobornos discretos. Todo ello ocurre en cada callejón y taberna, desde Londres hasta Venecia. La gente de la Edad Media creía en esta economía sumergida. Contaban historias al respecto. Les advirtieron a sus hijos sobre ello.
establecieron límites muy drásticos sobre lo pecaminoso que era. Y tenían toda la razón. Empieza por los gremios de ladrones. Sí, existieron. No llevaban uniforme, pero organizaron territorios, resolvieron disputas y castigaron a los ladrones independientes por violar la cortesía profesional. La aplicación de la ley en la Edad Media era tan inútil que los ladrones crearon su propio departamento de recursos humanos. Luego estaban los prestamistas no oficiales, que a menudo operaban en las trastiendas de las tabernas, los monasterios o en esa casa de la esquina que todos evitaban porque cobrar intereses era técnicamente un pecado, a menos que se hiciera en secreto, en cuyo caso se trataba de ayuda mutua. El contrabando estaba por todas partes: sal, vino, grano, lana, tinta, hierro. Si algo era gravable, alguien lo estaba contrabandeando. El arancel del rey era menos una ley y más una sugerencia cortés que nadie tomaba en serio. Pueblos enteros perdían misteriosamente sus cargamentos justo antes de que llegaran los recaudadores de impuestos, para luego reaparecer momentos después en el granero de alguien llamado Pedro, que los había encontrado en el camino. Los mercados tenían sus propias conspiraciones. Los vendedores fijaban los precios. Los panaderos escondían harina barata en el pan. Los carniceros ajustaron los pesos. Los pescaderos afirmaban que su pescado era fresco, cuando claramente había muerto durante la primera cruzada. Todos mentían un poco, robaban un poco y asentían cortésmente en la misa del domingo, como si Dios no los hubiera visto engañar a 3 clientes esa mañana. Así que sí, la economía sumergida medieval fue real. Estaba en pleno auge y era el único sector de la economía que funcionaba de forma constante. La mayor conspiración no era que existiera, era que todos fingieron no estar involucrados. Y con esto, amigos míos, hemos recorrido algunas de las conspiraciones medievales más fascinantes que, sorprendentemente, resultaron ser ciertas. La Edad Media no era solo una época de superstición ciega, era una época donde la paranoia a menudo estaba justificada, donde los susurros en las tabernas contenían verdades que los reyes preferían ocultar, y donde la supervivencia dependía tanto de entender las conspiraciones reales como de evitar las imaginarias. Desde catadores de comida arriesgando sus vidas hasta redes subterráneas salvando perseguidos, desde monjes espías hasta banqueros templarios, la historia medieval está llena de secretos que finalmente salieron a la luz. Y quizás eso es lo más fascinante, que en una época sin internet, sin periodismo investigativo y con registros que a menudo se escribían en pergaminos que terminaban como cena de ratones, la verdad eventualmente encontraba su camino. Así que la próxima vez que escuches una teoría conspirativa medieval, recuerda, en la Edad Media, incluso las historias más locas a menudo tenían un grano de verdad, o varios granos, o un saco entero de verdad escondido en el granero de Pedro. Gracias por acompañarme en este viaje nocturno por las conspiraciones medievales. Si disfrutaste el contenido, ya sabes qué hacer. Y recuerda, en la historia, como en la vida, la realidad suele ser más extraña que la ficción, especialmente si esa realidad involucra monjes con dagas y reyes, probando su comida con catadores aterrorizados. Hasta la próxima, y que tus pozos estén siempre libres de cabras en descomposición.